Buenas, el día de hoy hablaremos sobre los tipos de comparación. Nuestro dúo está conformado por Camila Gutiérrez y quien les habla, Julián Álvarez. Primero voy a darles un concepto de la comparación, procederemos con los tipos de comparación y luego su explicación y algunos ejemplos. La comparación es un recurso literario que consiste en establecer semejanza entre dos elementos para crear una comprensión más bella. La comparación se acompaña de los nexos comparativos como, por ejemplo, como, igual a, etcétera. En este ejemplo podemos ver que se compara a una persona con Mickey Mouse, tan orejón como Mickey Mouse. Este es uno de los ejemplos claros de comparación. Eh, Acá tenemos otro ejemplo que es de un gato que comparado con un niño y dice tan tierno como un niño, comparando al gato con el niño por ser tiernos. Y en este otro ejemplo podemos ver a una persona alta que es comparada con una jirafa. Dice tan alto como una jirafa. El grado comparativo se utiliza para comparar dos objetos, personas, animales, entre otras cosas. Existen tres tipos de comparativos. Está el comparativo de superioridad, el comparativo de igualdad y el comparativo de inferioridad. El comparativo de superioridad sirve para expresar que algo es más que otro algo, como por ejemplo, la comida mexicana es más picante que la brasileña. Mi sala es más grande que la tuya. Para el comparativo de superioridad se utiliza el más, el adjetivo, el que y la comparación. Otros claros ejemplos de superioridad serían: tú eres más inteligente que él. El elefante es más grande que el ratón. Ella es más bonita que tu prima. Tu mamá es más amable que la mía. El león es más agresivo que el perro. El comparativo de igualdad. Este comparativo se utiliza para señalar que dos objetos son iguales, como por ejemplo, su casa es tan grande como la mía. Este vino es tan bueno como aquel. En este comparativo, su estructura es tan más adjetivo más la igualdad, que sería el cómo. Otros claros ejemplos de comparativo de igualdad serían: mi cabello es tan largo como el tuyo. El helado que te estás comiendo es tan grande y sabroso como el mío. Mi mamá es tan buena cocinera como la tuya. El comparativo de inferioridad es lo contrario del comparativo de superioridad, ya que aquí podemos indicar que determinado objeto es menos que algo. Su estructura sería menos más el adjetivo, el que más el aquello con lo que queremos compararlo. Ejemplos: este libro es menos interesante que aquel que tú me diste. Mi sala es menos oscura que la tuya. Claudia es menos tímida que Pamela. Ana es menos callada que Lucía. Tú eres menos trabajador que Lucas. El grado superlativo o superlativo se puede decir que es como otro tipo de comparativo. Un adjetivo en grado superlativo, también llamado comparativo de excelencia, expresa la característica en su grado máximo. En las lenguas del mundo, la gradación se aplica principalmente a adjetivos calificativos, pero puede darse también en adverbios, sustantivos, verbos e incluso preposiciones. Este lo vamos a emplear para indicar
que un objeto posee una característica mayor en mayor medida que aquel con el cual lo comparamos. El grado superlativo se divide en dos: superlativo de superioridad y superlativo de inferioridad. El superlativo de superioridad es el grado del adjetivo o del adverbio que expresa el significado de estos en su mayor intensidad. Por otro lado, en el superlativo de inferioridad se hace la tarea al contrario. El adjetivo en el grado, en el, en el superlativo de inferioridad destaca la inferioridad de una persona o cosa respecto de la otra. Buenos días, les habla Jessica Torres. Como pueden ver en el día de hoy, les voy a hablar sobre las conclusiones del tema de la argumentación y contraargumentación. Por lo que pude investigar, se resulta indispensable que tengamos conocimiento acerca de este importante tema, así como conocer sus ventajas e inconvenientes que se puedan presentar, lo que nos ayudará en nuestras carreras universitarias. Por ejemplo, en la carrera de contaduría pública, cuando las personas terminan de estudiar esta carrera, iniciarán su trabajo en el banco. Entonces, cuando llega un cliente a solicitar un préstamo, esas personas deben que tener una buena argumentación y contraargumentación para decirle al cliente si van a esperar resultados positivos o negativos. Entonces, por eso es súper importante que tengamos en cuenta este tema, porque muchas veces las vamos a poder utilizar en nuestras vidas cotidianas o en nuestras carreras universitarias. También la otra conclusión es conocer la forma amplia de cuáles argumentos podemos utilizar para defender nuestras premisas. También es necesario conocer la utilidad de los argumentos que nos pueden servir para todo profesional que quieran como perfeccionar en el modo real o pues no simplemente en lo teórico. También pues la otra conclusión es realizar las técnicas argumentativas, que estas son las que podemos como presentar o también podemos como discutir las causas que se pueden presentar, también como proponer y rechazar argumentos disyuntivos o dilemas que pues, se van presentando en el proceso. También podemos presentar y objetar propuestas, sean positivas o sean negativas. Y por último, pues sería proponer o cuestionar las definiciones que le podemos dar a ese tema o a ese argumento. Entonces, estas serían como las conclusiones acerca del tema de la argumentación y contraargumentación. Por cierto, pues es un tema súper importante que nos van a poder servir
en nuestras vidas cotidianas o en nuestras carreras. O sea, nosotros las podemos utilizar en momentos que no podemos tenerlos en cuenta, pero nosotros los estamos utilizando diariamente, esas argumentaciones y estas contraargumentaciones. A continuación les voy a hablar sobre el mapa conceptual que elaboré el tema. Como pueden ver en el primer cuadrito, que es amarillo, es sobre el título del tema, que es argumentación y contraargumentación. Después saqué dos explicaciones sobre la historia del tema. En el primer cuadrito, que es azul, nos habla de que han sido objeto de interés en todas las áreas donde se practica el arte de hablar y de escribir de manera persuasiva. Esos son intentos de apoyar las opiniones con razones. También en el segundo cuadrito de la explicación de la historia nos habla de que este modo son esenciales. Lo es así porque es una forma de tratar de documentarse acerca de qué opiniones son mejores que las demás, pues ya que no todos los puntos de vista son iguales para las personas. Entonces, ahora les voy a explicar, me voy a enfocar en explicarles sobre la argumentación y después me enfocaré a hablarles sobre la contraargumentación. Entonces, en el cuadrito zapote nos habla sobre la argumentación. En el cuadrito rosado que aparece, ahí nos da la explicación de qué es la argumentación. Entonces, la argumentación es la que permite discernir los mecanismos lógicos a través de los cuales se obtienen las conclusiones a partir de una premisa. En el cuadrito siguiente nos habla sobre las características que se dan en la argumentación. Entonces, la argumentación se caracteriza en los argumentos. Entonces, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son los que se constituyen por un intento por convencer a uno o varios receptores de una conclusión. Esas son obtenidas a partir de un conjunto de premisas. Pero, ¿qué son premisas? Premisas son afirmaciones o ideas que se da como cierta y que sirve de base, que sirven de base a un razonamiento o una discusión. A partir de esta definición se dan dos acciones diferentes y que son muy importantes. La primera acción es persuadir. Entonces, ¿qué es persuadir? Persuadir es un acto discursivo intencional dirigido a lograr que el destinario del mensaje actúe de cierta forma, ya sea apelando sus actos emocionales como sus deseos, también como sus temores o los prejuicios. La segunda acción importante es convencer. Entonces, ¿qué es convencer? Convencer es probar una cosa de manera que racionalmente no se puede negar. Entonces, en el cuadrito siguiente vamos a hablar de qué se compone o de cómo se compone la argumentación. En el cuadrito azul podemos ver que la argumentación se compone por 5 partes. La primera es la tesis, que es una conclusión principal que se da a favor o en contra de la cual se debatirá. La segunda es la premisa, que es un conjunto de preposiciones que permiten abordar la tesis desde una perspectiva lógica. La tercera es el argumento, que es la conexión entre las premisas y la tesis. En esta pues se demuestra o se empieza a demostrar la forma en que las primeras conducen a la segunda. La cuarta es el debate, que es la contraposición lógica y ordenada de argumentos que por parte de los que conversan pueden dar ejemplos, también pueden establecer hipótesis, comparaciones, etcétera. La quinta es la conclusión, que es una tesis nueva
obtenida a partir de la revisión de las premisas y la tesis inicial. Puede ser igual o puede ser diferente a esta última tesis. Debajo del cuadro rosado les voy a hablar sobre los 3 tipos de discurso argumentativo. La respuesta está en el cuadrito de color piel. La primera es la demostración, que parte de unas premisas en busca de una conclusión. Esto quiere decir que el hablante no se enuncia a sí mismo, sino que habla de los hechos objetivos. La segunda es la argumentación. Esa argumentación aborda la tesis a partir de las causas y consecuencias que se emplean en un lenguaje apropiado para la situación que se está presentando o que se va a presentar. La tercera es la descripción, que tiende a lo intermedio entre la demostración y la argumentación, ya que esto describe la problemática que se está sentando sobre las bases del debate. En el cuadro siguiente les voy a hablar sobre los tipos de argumentos que podemos usar. Pero antes de explicarle los tipos, muchas veces nos hemos preguntado cómo hacer un texto argumentativo. Entonces, para poder hacer un texto argumentativo, debemos que aprovechar las características de un texto argumentativo. También debemos conocer primero cuáles son las metodologías lógicas que nos pueden llevar a generar un buen texto. Eso también es súper importante. También existen 2 modos de razonamiento y al menos 4 tipos de argumentos que podemos usar. Los modos de razonamientos son el deductivo, que ocurre cuando presentas tu idea principal o tesis que vas a hablar sobre la información o los argumentos que la sostienen. El inductivo es donde la información o los argumentos preceden a la tesis. Entonces, en estos momentos pueden observar como en el cuadrito verde, que es como verde biche más o menos, les voy a explicar sobre los argumentos que podemos usar para elaborar un texto argumentativo. El primero es el argumento racional, que son los que sustentan en ideales o principios aceptados ampliamente en la sociedad. Por ejemplo, la libertad, la vida, la dignidad, etc. El segundo son los argumentos de hecho, que son los que se construyen a partir de las evidencias o sucesos que puedan corroborar. Por ejemplo, los documentos, las fotos, etc. El tercero son los argumentos de ejemplificación, que son los que se basan en la comparación de situaciones que tienen algunas características comunes, donde las consecuencias halladas se encuentran en una alerta sobre todo lo que se está ocurriendo en ella. El cuarto tipo son los argumentos de autoridad. Estos argumentos están elaborados en torno a la personalidad o a un grupo de personas que cuentan con un determinado prestigio. Por ejemplo, los médicos, los abogados, los docentes, etc. En el siguiente cuadro, que es como un verde azulado, el siguiente cuadro, les voy a hablar sobre la estructura del texto argumentativo, ya sea oral o escrito. Entonces, las partes de un texto argumentativo son 3 y siempre deben ir en el mismo orden. El primero es la introducción. La introducción es la que presenta el tema, el objetivo, que es orientar al lector sobre el contenido del texto y evocar las motivaciones por las cuales el tema debe que interesarle. El segundo es el desarrollo, que hace parte de la exposición de la información que está relacionada con las inferencias, los argumentos o las pruebas que son
adaptadas para respaldar al autor. La tercera, que es como la final, la tercera, son las conclusiones. Las conclusiones son las que sintetizan la información o las evidencias que se dan sobre las razones expuestas en el desarrollo con las sensaciones evocadas al inicio, durante la introducción y durante el desarrollo que se da, ya sea oral o escrito. Bueno, ahora nos vamos a ubicar en la parte inferior. Pueden observar 3 cuadritos morados. En esa parte les voy a explicar sobre los tipos de argumentos que se dan en los textos argumentativos. Pero por lo general, los distintos tipos de argumentos se utilizan entremezclados. Esto quiere decir que depende del propósito comunicativo que se busca. Por ejemplo, convencer, explicar, aclarar, entre otros. Pero en el caso de los textos argumentativos, se pueden utilizar argumentos que se basan en. Entonces, en estos momentos les voy a explicar sobre los 9 tipos que se basan en. Entonces, el primero son basados en datos y hechos. Eso quiere decir que en ambos casos la información es irrebatible, pues descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. El segundo son basados en definiciones. Esto quiere decir que definir es captar los rasgos esenciales reales del objeto definido. La definición se da con fines argumentativos, que es de extensión personal, aplicándose libremente según la necesidad del tema que se puede definir. El tercero es definir el sentido. Eso quiere decir que definir una palabra es delimitar el sentido, o sea, utilizar palabras para explicar otra. El cuarto es definir una noción. Definir una noción es dar una explicación específica a una palabra que es precisa en un contexto dado. La quinta son basados en comparación y contraste. La comparación se utiliza para señalar las semejanzas entre dos o más hechos. Por ejemplo, los aspectos semejantes entre el verano y el invierno. La comparación es empleada para indicar que algo es bueno, útil, práctico o válido. Para establecer cuál es la base sobre la que se trabajará las semejanzas. Por ejemplo, X es mejor que Y. Lo que pasó en X puede ocurrir en Y. X es tan adecuado como Y. Esos son los ejemplos de la comparación. En la de contraste se utiliza para señalar las diferencias entre dos hechos que, pese al parecido entre ellos, se encuentran latentes. Por ejemplo, las diferencias entre el estado de angustia y el estado de pánico. Cuando este recurso se utiliza para argumentar, permite encontrar ángulos más detallados y también menos visibles a un hecho específico. Esto puede ayudar a enriquecer el argumento y por ende la tesis. Entonces, estos fueron los ejemplos de contraste. La sexta son basados en descripciones y narraciones, que es contar o narrar historias, experiencias o anécdotas, que puede resultar un recurso persuasivo efectivo. También a partir del relato de una experiencia o historia, el enunciador intenta convencer estableciendo vínculos que aproximen las vivencias entre él y su destinario. También, por otra parte, describir implica clasificar por etapas, secuencias, niveles, dominios o categorías. La descripción se utiliza bastante en los textos argumentativos que buscan convencer acerca de las cualidades o ventajas de un objeto, especialmente en el ámbito de la publicidad. La séptima son basados en la lógica causa-efecto.
Explicar la causa de un fenómeno implica entregar las razones por las cuales este hecho ocurre, o sea, respondiendo al porqué de ellos. Las causas pueden ser inmediatas y subyacentes. Las inmediatas son detectables a primera vista. Las causas subyacentes son más profundas y no son tan visibles como las inmediatas. También referirse a ese tipo de causas aporta una solidez a la argumentación, ya que se enfoca en los aspectos que no son explícitos. También, por otra parte, señalar los efectos de una situación implica mostrar las consecuencias que se desprenden de un fenómeno o causa. Por ejemplo, fenómeno incendio. Causa inmediata, un niño juega con fósforos. Causa subyacente, niño que desea llamar la atención de sus padres. Efectos: pérdida total de los bienes materiales, lesiones en el niño. Esos fueron los ejemplos sobre el séptimo tipo, que es basados en la lógica causa-efecto. El octavo son basados en la autoridad. Esto quiere decir que son aquellos argumentos que utilizan el nombre de una autoridad o de una institución de prestigio para apoyar una tesis. El noveno son basados en valores. Estos corresponden a aquellos argumentos que utilizan un valor ampliamente aceptado como tal para apoyar una tesis. Los argumentos basados en valores apelan a categorías positivas o negativas. Es decir, hay ciertos valores que son considerados disvalores. Por ejemplo, el autor de un texto argumentativo, al momento de señalar que ser honesto es un valor positivo o bueno, ya cuenta con que su lector comparta dicha apreciación valórica. O sea, es necesario señalar que un argumento basado en un valor por sí solo no alcanza la solidez. Más bien, este tipo de argumento en general debería acompañar o reforzar o concluir a la serie de los argumentos más específicos al momento de desarrollar el texto. Hemos terminado la parte de la argumentación. Entonces ahora les voy a explicar sobre la contraargumentación. Nos vamos a ubicar en la parte donde está el cuadrito como morado. Entonces ahí va el título, que es contraargumentación. Entonces, ¿qué es la contraargumentación? La contraargumentación es una estrategia empleada para rebatir las ideas. O sea, esta estrategia sirve para ofrecer el argumento propio o personal que se le opone el argumento sostenido por otros. O sea, es decir, que el que se va a contradecir. Por ejemplo, se asocia más a los hombres con el machismo que a las mujeres. No obstante, no quiere decir que las mujeres no sean machistas. Otro ejemplo sería: Juan no aprobará el examen. Es inteligente, pero tiene mala memoria. Estos son los ejemplos de la definición de la contraargumentación. Como pueden ver en el cuadrito azul, les voy a hablar sobre cómo la contraargumentación se caracteriza por los siguientes principios. El primero es que exige una posición clara. O sea, esto es así ya que confronta dos perspectivas de un mismo tema, o sea, exigiendo la suma precisión para poder poseer bien la claridad de ambas posturas y poder definir la opinión propia. El segundo es que requiere una exposición ordenada de ideas. Esto se deduce al principio del anterior, ya que los argumentos están identificados, o sea, eligiendo un orden lógico y sencillo para poder evitar enredos o confusión. El tercero es que debe tener una rigurosa coherencia, o sea, los argumentos y contraargumentos deben tener una relación ordenada. O sea, sin olvidar que el objetivo principal es convencer con ataques acertados o sólidos.
El cuarto es, se debe plantear una conclusión. O sea, si es claro que se parte de una o varias ideas ajenas que confrontan con las propias, se debe organizar con una agilidad o una síntesis en la cual se evidencie al parecer propio. La quinta es que se debe exponer el propósito, o sea, eso quiere decir que en ocasiones se hace el explícito, también se podría como mostrar cómo se implicitó, en donde el oyente o el lector infiere o deduce. Como pueden ver en el cuadrito que es como de color piel, les voy a hablar sobre los tipos que se dan en la contraargumentación. Son tres. El primero es objeción. Entonces, por objeción se entiende que un argumento que concluye que las premisas de otro argumento son falsas o dudosas, o sea, por ejemplo, cuando la conclusión de A es contraria o contradictoria con alguna de las premisas de A. O sea, el efecto de una objeción es dejar en suspenso la conclusión del argumento criticado. La segunda es recusación. Se pueden distinguir tres variables de la recusación. En una recusación de principio se alega que la garantía aduciva no es una regla válida. Por tanto, el paso de las premisas a la conclusión no está justificado. En una excepción se arguye que aunque la garantía aducida es una regla válida, no se aplica en ese caso porque concurre alguna circunstancia excepcional. Y por último, en una reserva se identifican las circunstancias en las que la inferencia es cuestionable, o sea, las razones para dudar de su oportunidad. La tercera es la refutación. La refutación se comporta siempre como un ejercicio de ponderación, o sea, por la ponderación hay que entender que la acción de sopesar o determinar el peso relativo de dos argumentos. Ahora en el cuadrito como de color verde biche les voy a hablar sobre cómo se clasifica la contraargumentación. Entonces la primera es contraargumentos de plausibilidad. Entonces este contraargumento quiere decir que se cuestionan la plausibilidad de alguna de las premisas. El segundo es contraargumentos de completitud. Entonces, esto dice que se aducen a una razón para una conclusión incompatible con la conclusión propuesta, o sea, presentándola como más fuerte que la razón dada para esta. Por ejemplo, una persona le dice, no me gusta este museo, me quiero ir. Entonces, la otra persona le dice, ok. La tercera es contraargumentos de relevancia. Eso quiere decir que se cuestionan que realmente se haya presentado una razón para la tesis propuesta. La cuarta es la contraargumentos de la orientación. O sea, esto afirma que se alega que en la realidad se debe inferir de las premisas una conclusión incompatible con una conclusión propuesta. Por último, nos ubicamos en el cuadrito amarillo. En esa parte les voy a explicar sobre los elementos que se dan en la contraargumentación. Entonces, el primer elemento es la síntesis del argumento contrario. Esto quiere decir que se expone brevemente la postura contraria. El segundo elemento es la presentación de la contraargumentación. O sea, esto se introduce al argumento que se objeta el argumento contrario. El tercer elemento es la invalidación del argumento contrario, o sea, se desacredita el argumento contrario. Quiere decir que se exponen sus falencias, sus puntos rebatibles y nuestras objeciones. La cuarta es la refutación, que se vinculan las categorías y ejemplifican las condiciones apropiadas. Entonces, esta fue toda la explicación sobre el mapa conceptual del tema de la argumentación y la contraargumentación. Gracias. Ejemplos de argumentación. Como se sabe, la argumentación trata de
de exponer un punto de vista o con la finalidad de, de demostrar algo o dar una opinión. Algunos de los ejemplos de argumentación son los anuncios. Puede ser un anuncio contra el cigarrillo, porque en las cajas de cigarrillos viene una pequeña foto que llama mucho la atención de en la que contiene los efectos secundarios que puede causar el cigarrillo a largo plazo si se consume diariamente, cuya finalidad de este anuncio es hacer que el consumidor abandone el hábito de fumar. Otro ejemplo de argumentación sería una campaña electoral, que por lo general en esas campañas los candidatos presentan sus puntos de vista y las promesas que le tienen al pueblo, y esto lo hacen de manera pública para ellos así hacer esto a su favor y que las personas empiecen a seguirlos y de este modo conseguir el voto de esas personas a favor de ellos. De este modo, argumentando su punto de vista y defenderlo lo más que se pueda. Otro ejemplo sería una resolución judicial en la cual el juez tiene como prioridad darle el fallo a la persona que él cree que tiene la razón. Para esto, ambas partes contratan un abogado que, que para ellos les servirá para exponer sus puntos de vista ante el juez, y que de este modo la persona o el demandado intente demostrar la validez de su perspectiva o su punto de vista por encima de la persona o el demandado. Su argumento y así conocer su postura, ya después da su razonamiento para llegar a un acuerdo. Son muchos los ejemplos para utilizar en una argumentación. Puede ser en un teorema matemático, en un anuncio publicitario, en un debate, en una resolución judicial, entre otros. Muchas gracias. Y esto ha sido todo sobre los tipos de comparación y muchas gracias por ver el video.